Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo conceptos de este diccionario psicoanalítico de Laplanche y Pontalis. Hoy vamos a leer el concepto de autoerotismo. Espero que les guste. Autoerotismo, en sentido amplio, cualidad de un comportamiento sexual en el cual el sujeto obtiene satisfacción recurriendo únicamente a su propio cuerpo, sin objeto exterior. En este sentido se habla de la masturbación como de un comportamiento autoerótico, más específicamente cualidad de un comportamiento sexual infantil, precoz, mediante el cual una pulsión parcial, ligada al funcionamiento de un órgano o a la excitación de una zona erógena, encuentra su satisfacción en el mismo lugar, es decir, 1, sin recurrir a un objeto exterior, 2, sin referencia a una imagen unificada del cuerpo, a un primer esbozo del yo, como el que caracteriza el narcisismo. Cabellú Ellis introdujo la palabra autoerotismo en un sentido amplio, similar al definido en Designo por autoerotismo los fenómenos de emoción sexual espontánea, producidos en ausencia de todo estímulo externo, tanto directo como indirecto. Debe hacerse notar, sin embargo, que Havelock Ellis distinguía ya en el autoerotismo su forma extrema, el narcisismo, tendencia que en ocasiones presenta la emoción sexual a absorberse más o menos completamente en la admiración a sí mismo. En los 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, Freud recoge este término principalmente para definir la sexualidad infantil. Considera la acepción dada por H. Ellis demasiado amplia y define el autoerotismo basándose en la relación de la pulsión con su objeto. La pulsión no se dirige a otras personas, se satisface en el propio cuerpo. Esta definición se comprende teniendo en cuenta la distinción que establece Freud entre los distintos elementos de la pulsión: empuje, fuente, fin, objeto. En el autoerotismo, el objeto de la pulsión cede su lugar al órgano, que es la fuente de aquel y coincide por lo general con este. La teoría del autoerotismo va ligada a la siguiente tesis fundamental de los 3 ensayos: la contingencia del objeto de la pulsión sexual. Mostrar que, al principio de la vida sexual, puede obtenerse la satisfacción sin recurrir a un objeto, equivale a mostrar que no existe ninguna vía preformada que encamine al sujeto hacia un determinado objeto. Esta teoría no implica la afirmación de un estado primitivo, no objetal. En efecto, el chupeteo que Freud considera como modelo del autoerotismo sigue a una primera etapa en que la pulsión sexual se satisface en apoyo sobre la pulsión de autoconservación, el hambre, y merced a un objeto, el pecho paterno. Al separarse del hambre, la pulsión sexual oral pierde su objeto y se convierte al mismo tiempo en autoerótica. Por consiguiente, si puede decirse que el autoerotismo carece de objeto, no es porque aparezca antes de toda relación con un objeto, ni tampoco porque con su aparición deja de estar presente todo objeto en la búsqueda de la satisfacción, sino únicamente porque el modo natural de aprehensión del objeto se encuentra escindido. La pulsión sexual se separa de las funciones no sexuales, por ejemplo, alimentación, en las que se apoya y que le indican su fin y su objeto. El origen del autoerotismo se hallaría en el momento siempre renovado, más que localizable, en una determinada época de la evolución, en que la sexualidad se desliga del objeto natural, se ve entregada a la fantasía y por esto mismo se crea como sexualidad. Por otra parte, el concepto de autoerotismo implica desde su primera utilización por Freud otro marco de referencia distinto al de la relación con el objeto, la referencia a un estado del organismo en el que las pulsiones se satisfacen cada una por su cuenta, sin que exista una organización de conjunto. A partir de los 3 ensayos, el autoerotismo se define siempre como la actividad de los distintos componentes parciales. Debe concebirse como una excitación sexual que nace y se satisface en el mismo lugar, a nivel de cada zona erógena tomada aisladamente. Sin duda, la actividad autoerótica necesita casi siempre del contacto de la zona erógena con otra parte del cuerpo, pero su modelo ideal es el representado por los labios besándose a sí mismos. La introducción del concepto de narcisismo viene con posterioridad a aclarar el de autoerotismo. En el narcisismo es el yo, como imagen unificada del cuerpo, el objeto de la libido narcisista, y el autoerotismo se define en contraposición
como el estado anárquico que precede a esta convergencia de las pulsiones parciales sobre un objeto común. Es preciso admitir que no existe en el individuo desde un principio una unidad comparable al yo. El yo debe experimentar un desarrollo, pero las pulsiones eróticas existen desde el origen. Por consiguiente, una nueva acción psíquica, debe añadirse al autoerotismo para producir el narcisismo. En numerosos trabajos Freud conserva claramente esta idea. En el paso del autoerotismo al narcisismo, las pulsiones sexuales hasta entonces aisladas se han juntado en una unidad y al mismo tiempo han encontrado un objeto. Este objeto es el yo. Más tarde esta distinción se irá borrando, de manera especial en algunos textos en los que Freud admite la existencia, desde el origen, incluso durante la vida intrauterina, de un estado de narcisismo primario. El autoerotismo solo se define entonces como la actividad sexual de la fase narcisista de la organización libidinal. En conclusión, la noción que se intenta designar con el término autoerotismo puede definirse con cierta coherencia a partir del concepto de un estado originario de fragmentación de la pulsión sexual. Una tal fragmentación implica evidentemente, en cuanto a la relación con el objeto, la ausencia de un objeto total, yo o persona extraña, pero en modo alguno la ausencia de un objeto parcial fantasmático. ¿Es el autoerotismo un concepto genético? ¿Puede hablarse de una fase libidinal autoerótica? La opinión de Freud varió a este respecto. En 1905 tendía a incluir el conjunto de la sexualidad infantil bajo el epígrafe del autoerotismo para contraponerlo a la actividad adulta que implica una elección de objeto. Más tarde atenuó esta información señalando: me he dado cuenta de un error en lo que expuse anteriormente, cuando describí la distinción conceptual de las dos fases de autoerotismo y de amor objetal, por razones de claridad como una separación temporal. Ciertamente Freud no abandona la idea de una transición genética del autoerotismo al amor objetal, y cuando más tarde introducirá el narcisismo, lo intercalará en esta sucesión temporal. Pero esta no debe concebirse en forma demasiado rigurosa, y sobre todo se acompaña de una distinción estructural. El autoerotismo no constituye el patrimonio de una determinada actividad pulsional, oral, anal, etc., sino que se encuentra en cada una de estas actividades, a la vez como fase precoz y en la evolución ulterior, como componente el placer de órgano. La tendencia a hacer del autoerotismo una fase claramente delimitada en el tiempo ha sido extremadamente impulsada por Abraham, quien hizo coincidir la fase autoerótica con una de las fases de la organización libidinal, la fase oral precoz de succión. Espero que les haya gustado la lectura del concepto del día de hoy, autoerotismo, de este diccionario psicoanalítico de Laplanche y Pontalis. Los espero el próximo viernes. Muchas gracias por escucharme.